¿Cómo están? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Les tenía preparada esta sorpresa, arreglé el setup. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Ahora sí vamos a empezar, estoy muy emocionada, gracias por conectarse. Toda esta motivación de arreglar las cosas, de arreglarme para ustedes, de leer los programas, todo es por ustedes, por las 8, 9 o 3 personas que estén conectadas. Gracias por el apoyo, gracias por suscribirse, gracias por seguirme. Recuerden que eso es lo único que hace es ayudarme a mí y ayudar al canal a crecer. Y bueno, entonces nada, bienvenidos, bienvenidas. ¿Se escucha muy bajitos? Bueno, espérame, yo subo un poquito esto. Dame un segundito. ¿Acá me escuchan mejor? Ahora sí me escuchan. Mejor, listo, perfecto. Bueno, recuerden que tenemos pregunta del día. El día de hoy, esta es la pregunta. Esta es la pregunta del día, entonces bueno, vamos a empezar. Cualquier cosa, porfa, me dicen, voy a estar súper atenta al chat. Hoy vamos a hacer las cosas un poco distintas. Recuerden que todos los días hago como una recopilación de lo que hicimos la vez pasada para las personas que se conectan apenas al stream. Recuerden que ya leímos el programa de Gustavo Petro. Hoy en el tablero voy a hacer una breve comparación entre el de Petro y el de Federico. Ya terminé de leer todos los programas. Debo decirles que estoy altamente decepcionada. Esperaba un poco más, no mucho, porque siempre espero poco, pero como dicen los Simpson, los candidatos de los que nada se esperaba, nada están haciendo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Como les contaba, entonces vamos a hacer como un pequeño, una pequeña, ¿cómo se dice? Sí, un comparativo entre estos dos candidatos. Y quisiera entonces, antes de empezar, que alguien me responda a la pregunta del día. Hoy va a estar tocando mucho el pelo, porque estoy muy acalorada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen ustedes que Gustavo Petro tiene de verdad posibilidades reales de llegar a la presidencia del país o lo ven muy difícil, lo ven muy inviable? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, por acá dice uno de nuestros suscriptores, definitivamente y probablemente está fundamentado más en el cansancio de la ciudadanía que de la precisión de su propuesta. Eso es una muy buena lectura. Yo también creo que tiene posibilidades, pero me asusta. Me asusta, no que gane, yo voy a votar por él, pero me asusta lo que puedan hacer mientras más se acerquen las elecciones como para impedir que llegue. Dice, la burocracia, compra de votos, es muy difícil de combatir. Eso es verdad y a medida que se van desesperando, ustedes ven que está volviendo más complicado. Entonces, bueno, recuerden que si se suscriben, su nombre va a ir en look, hasta el lado. Su nombre va a ir en look, entonces también voy a estar atenta de eso. Si de pronto tengo suscriptores que no están en él, tranquilos, ya los voy a ingresar en look. Entonces, bueno, vamos a empezar. Este, ¿alguien más quiere responder la pregunta del día? Estoy muy atenta a los comentarios. Sleeping Beauty, bienvenida. Au. Bueno, recuerda entonces, no corres. Ah,
Que ya paradita me escuchan, me confirman, por favor. Voy a borrar esto. Que nunca vi. La llamadas torcida con la política colombiana. ¿Por qué tan elegante, profe? La Santi, no me dio tiempo de cambiarme. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es que voy a marcar con rojo lo que considero que son banderas como de alerta, las famosas red flags, y con rosado, bueno, morado, las cosas que destaco de cada uno de los programas y así les hago el destaco del programa de Gustavo Petro, que me pareció un programa muy humano, social, destaco que es un programa de derechos humanos, cosas de paz y el cambio climático como una. Hay una bandera muy grande que es, primero y se los dije en la calificación, considero que el programa es un programa muy poco real. Y lo otro que le vamos a calificar mal al programa de Gustavo Petro es, bueno, sobre el programa de Federico Gutiérrez, entonces, ya habíamos leído la parte que habla del cambio climático, hablamos de lo mucho que me gustó que tuviera gráficas, incluso el hecho de que tuviera, por así decirlo, unas proyecciones. El programa era un poco más extenso, pero vimos que realmente era que el programa tenía muchas gráficas, lo cual pues lo hacía un poco más largo, 104 páginas. Es allá de sí, y siempre y cuando no se roben las elecciones o se dé una super estrategia que haga que la gente vote desde el sentimiento y no de la convicción, es decir, que vote con temor, miedo o rabia. Sí, es complejo. O es Sleeping Beauty. Te leo. Estás leyendo mis mensajes. No se ve, está muy lejos del tablero. Ah, bueno, perdón. Ya lo voy a arrimar un poquito para acá. Ahí ya lo ven, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a terminar como con la segunda parte de la lectura. El programa estaba realmente muy bien estructurado, para mi sorpresa. Vuelvo y les digo, pues yo estoy intentando ser lo más objetiva posible porque es mi labor. La vez pasada quedamos en el punto, ya les voy a decir.
Ya ahora sí lo ven. Ah, perdón. Ah, es que estos programas, ninguno de los programas que vi está paginado. Y están mal escritos, tienen problemas de redacción, de ortografía. Eso es muy grave. Eso es muy, 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 muy grave. Mucho, muy grave. Mm, mm, mm. Mañana les pongo musiquita. Que hoy se me complicó conectarme a Twitch. Aprender esto es muy complejo. Listo. 7.1.3.7. En esta parte terminamos en los hidrocarburos. Ah, no, esperen, perdón. ¿Esto por qué está así? Ujú, 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 ujú. Ujú, ujú, ujú. Ah, sí, sí. Mira, empleos en el sector físico, sería responsable. Llegamos a esta parte, bueno, entonces leímos sobre la vivienda, las propuestas que tienen sobre la diplomacia internacional y llegamos a la parte energética. En esta parte, Federico está hablando de una minería responsable. Entonces dice, Contract Studio. Sí, es que desde ahí lo tengo que poner. Bueno, dice una minería responsable. Esto lo mencionamos en el stream pasado, eso es muy difícil. Minería es minería, es una crítica que tiene que hacerse, queramos o no, a ese programa. Eh, yo creo que en este aspecto la propuesta de Petro es mucho más viable. La resaltamos acá en la parte del cambio climático. Creo que tiene una transición clara, o sea, creo que tiene una meta trazada para hacer esa transición. Hola, Andrés Gómez, ¿cierto? ¿Cómo estás? Entonces, bueno, vamos a ver qué dice acá sobre la minería responsable. Este es el punto 7.1.3.5. Dice, si el sector minero no hay desarrollo de infraestructura, lo cual no es necesariamente cierto. Dice, los materiales de construcción, 46% de los títulos y el carbón, 10% de la producción, son indispensables para la construcción de vías, viviendas y centros de salud, entre otros. Insisto, no estoy de acuerdo con esta premisa. Si no contamos con actividad minera, no es viable la transición energética. Para que la generación de energía solar se requiere 58% silicio y 41% de cobre. Para la generación eólica se requiere cobre, zinc y níquel, entre otros materiales. Eso es cierto. Por eso apostaremos por el sector minero, garantizando la seguridad integral, física y jurídica para la actividad. A ver, lo que pasa es que esta parte del programa lo que está diciendo es que va a haber una continuidad en los programas que ya tenemos actualmente. Y son programas que tienen muchísimos, muchísimos problemas. ¿Qué pasa? Ustedes saben que primero, pues la explotación puede que nos deje unas regalías bastante altas o la inversión, ¿cierto? O sea, los recursos que ellos están mencionando que se necesitan y se sacan de ahí son necesarios, es verdad, pero no son los únicos que se pueden lograr. El programa lo que está haciendo, a diferencia, por ejemplo, el que hace el de Gustavo Petro, es intentar buscar todos esos recursos, todo ese dinero en otras partes, por ejemplo, lo de la soberanía alimentaria, mientras que acá Federico lo que está hablando es que vamos a hacer básicamente un continuismo de esto, según él, con miras a hacer esa transición a energías más limpias como la eólica, la solar, pero realmente lo veo muy complejo y sigue siendo lo mismo, o sea, las mineras, las grandes mineras canadienses, estadounidenses, son quienes se siguen llevando la gran porción, una gran tajada de la torta de lo que hay acá como recursos. O sea, lo que ellos se llevan versus lo que nosotros vemos como beneficio es muy poco. Realmente la mejor descripción, Federico, apunta más al continuismo. Exacto. Entonces, bueno, empiezan acá a hablar de los puntos que dicen que agilizarán la ejecución de los recursos y regalías, plata es plata. Con esa inversión llevaremos más desarrollo, más empleo y más ingresos a las comunidades. Dice, debido a esto proponemos primero apoyar a los mineros informales para que se integren a los programas de formalización minera existente. No, no estoy de acuerdo con ello. Creo que los mineros informales
También está en actividad, recuerden que la parte que hablamos de Gustavo Petro, él hablaba mucho como del turismo como una economía que ayudara mucho en muchas regiones. Pero yo le hacía una crítica y es que ese turismo, o sea, todo eso puede ser una economía inestable. Lo mismo pasa con la minería a futuro. Toda esa gente que trabaja en la minería también debería tener la posibilidad de migrar a otras economías. Entonces, bueno, con esto estoy de acuerdo, pero seguimos. Dice, nuestro gobierno será socio, y pone socio en comillas, ojo que está haciendo las comillas porque está en el programa, de los pequeños mineros para ayudarles a conseguir la formalidad, la bancarización y la trazabilidad de su producción. Estamos hablando otra vez de lo mismo, porque no hablan de unas economías que tengan que ver con cooperativas o con una administración propia de cada región, no con la banca, porque lo que hacen es lo mismo, la tajada más grande de la torta para los grandes. Dice Santi, tengo entendido que las mineras tienen beneficios tributarios, lo que deberían pagar no es tan considerable. Sí, total, las tienen, porque también hace parte de lo que hay vinculado en todos esos tratados de libre comercio. Dice, dos, llevar a cabo una estrategia clara y contundente contra la extracción ilícita de minerales con participación de la fuerza pública y con liderazgos y roles claros desde el gobierno nacional. La fuerza pública, lo que está hablando ahí básicamente es, ¿se hace o no se hace? ¿Se hace o se hace, perdón? ¿A las buenas o a las malas? Tercero, brindar condiciones para que títulos otorgados logren superar la etapa de exploración y pasar a las siguientes etapas. Cuarto, fortalecer la fiscalización para que no haya títulos en actividad y se ejerza control y seguimiento efectivo sobre la liquidación de regalías. Quinto, mejorar la articulación intersectorial, la armonización de la actividad con la planeación y el ordenamiento territorial para tener certeza y claridad sobre las zonas donde no puede haber minería y no se titule sobre dichas áreas. Aquí, bueno, chévere, interesante, pero ¿y las zonas en las que ya hay minería y no debería haber qué? Entonces, ahí por lo que hace con la mano lo borra con el codo. Sexto, aumentar la inversión en exploración para diversificar la canasta de minerales, especialmente para los minerales del futuro, cobre, níquel, oro, coltán, arenas raras y carbón metalúrgico. Esto es un nuevo seguidor, Marco Bayón. Bienvenido. Esto es complejo porque es muy poco lo que nosotros tenemos de esos materiales raros en Colombia, es muy poco. La gran mayoría de esos materiales o minerales del futuro, como lo nombra el programa, se encuentran en Asia. Incentivar que se refinen y procesen los minerales en el país para añadir valor agregado al mineral y generar nuevas industrias, más empleo e ingresos al país. Interesante. 8. Aprovechar los ingresos que brinda el carbón para financiar la diversificación de la economía en las regiones productoras. Listo. Entonces voy a hacer una pausa aquí en este momento. Lo que voy a hacer es pasar a lo que hasta donde hemos leído. Voy a hacer un breve recuento de lo que leímos en las veces pasadas. Esta es la parte 3 de este programa de gobierno. Hay otros dos streams, están grabados por si los quieres ver y no lo habían visto. Y vamos a ver cuáles son los red flags o lo que yo destaco del programa. Destaco programa que tiene cifras, proyecciones claras. Y empiezo con mis red flags. Tablero para que... Pocos cambios significativos. Perdona la letra de niña de 3. Pocos cambios significativos. Privatización de las cárceles. Recuerden que esto fue un dato que nos aterró bastante en la lectura de la parte número de cárcel, las cárceles. Eh, poco realista
en materia de política internacional. Acá recuerden que él lo que decía era que no, que iba a ser pues una, una labor diplomática increíble, que se iba a esforzar mucho por mejorar como esa relación de Colombia con las grandes potencias, pero a la vez decía, no, yo no me voy, o sea, que si se ponen a decir las cortes, que hay que acudirse, que hay que acatar cualquier fallo que nos quite 1 milímetro de tierra, no lo vamos a hacer, así no funciona, lo cual es una red flag porque para mí representa una lectura poco realista de lo que son las políticas internacionales. Bueno, dice CIP 8. Esto de la privatización se asemeja tanto a los Estados Unidos, tanto a lo que Estados Unidos ha hecho y que ha sido desastroso para las personas. O sea, un sistema penitenciario en manos de privados es una cosa terrible y que en Colombia sería, o sea, si actualmente violamos derechos humanos en ese aspecto porque están hacinados, están sin garantías jurídicas, no me imagino qué pasa eso en manos de privados. Entonces, bueno, seguimos en política energética, habla de la cobertura del servicio de energía eléctrica que supera el 97%, sigue pendiente la conexión de 495.000 viviendas que hoy no cuentan con este servicio. Miren que acá, por ejemplo, a diferencia del de Petro, que no tenía cifras ni proyecciones, este sí lo tiene. A mí me parece importante que un lector que se conecte, que vaya a buscar este programa porque quiera votar por él, tenga eso claro, que tenga la posibilidad de saber cómo estamos en el país en materia de educación, de salud, y aunque el programa de Petro me parece que es mejor en el aspecto en el que considera más cosas de verdad como en lo social, en la disminución de la igualdad, en la disminución de la pobreza, en la disminución del desempleo, creo que el programa de Fico le ganó en eso, en el aspecto de que tiene muy claro qué está mal y cómo se supone que se debe mejorar, solo que tienen un mal plan, pero tienen las cifras claras. Dice, el 10,5, es decir, 52.000 personas se encuentran en cabeceras municipales y el 89,5, es decir, 443.000 personas que están sin esa conexión, son en zonas rurales. Para lograr cobertura total se requieren 7,4 billones de pesos entre inversión pública y privada. Leo, bienvenido. Dice, esta cifra de conexión al servicio de luz es muy errada porque es una cosa estar conectado y otra tener un servicio digno. Es cierto, y eso lo hemos mencionado acá. Yo les he dicho que manipular un indicador es muy fácil, se los he advertido en varias de las transmisiones. Pero, supongamos que el indicador está hablando literal de una conexión nula, no de personas que, por ejemplo, tienen una conexión vía, ¿cómo se llama eso? Como esas tarjetas prepago que recargan la luz, eso me parece que es muy complejo. O lo que dice Leo, que es el hecho de que pues tienen conexión, pagan sus servicios, pero se quedan 2, 3 veces a la semana sin luz, lo cual pasa mucho en muchas regiones del país. Entonces, bueno, gracias por esa lectura crítica de esa cifra. ¿Los precios del programa Federico tienen sus referencias? No, no tienen una ficha. Hay veces que tienen, acá por ejemplo, tienen una referencia, pero no tienen una ficha técnica. Dice que esta la sacaron del UPME, del PIEC del 2019. Listo. La energía que producimos es limpia, pues proviene principalmente de fuentes renovables como el agua. ¿Qué? ¿Qué? Solo el 30% de la energía que se produce a partir de plantas de carbón y gas. Es importante tener en cuenta que solo el 2% de la energía producida en Colombia se realiza a través de energía solar, eólica, entre otras. Eso es un porcentaje demasiado bajo. Estamos hablando de un 2%, de verdad, eso no es absolutamente nada, es una cosa mínima. Dicen, suma a los colombianos, pagamos un alto precio por la energía, lo que golpea un bolsillo de los hogares y va en detrimento del crecimiento de la industria. Federico, ¿por qué crees que es eso? Por las mineras que mencionabas arriba que deseas continuar apoyando. Por eso pagamos ese precio. Entonces, dice, como ejemplo, un hogar promedio paga 70.000 mensuales por la energía. 70, marica, a mí me llegan unos servicios tan altos. Bueno, y en la región Caribe se paga 180.000. Es terrible porque allá es donde el servicio es peor y es más costoso.
Adicionalmente, tenemos un grave problema de robo de energía que impacta a todos los colombianos, ya que los usuarios formales deben pagar por la energía que se pierde. El nivel de pérdidas es especialmente crítico en la costa Caribe, donde se debe comprar 30% más energía de la que realmente se necesita. En respuesta a lo anterior, proponemos acción en 3 ejes. Dice, primero, empoderamiento de los usuarios. Estamos mamadas de que utilicen esa palabra para cualquier. Primero, estableceremos el mercado de energía con tarifas horarios, lo que permitirá que las personas conozcan el precio de la energía en cada momento del día, tiempo real, y así podrán tomar la decisión para realizar sus consumos. ¿Mm? Segundo, Santi, y Quintero decía que nos iba a bajar tarifas. ¡Ah, qué risa me da! Oigan, Quintero debe estar saltando en una pata de felicidad con lo que le está pasando, ¿no? Segundo, incrementaremos el uso de las energías limpias, especialmente la energía solar, a nivel residencial y comercial para permitir soluciones de consumo a partir de la energía que generan. Tercero, impulsaremos la implementación de redes inteligentes. Está otra vez en comillas, redes inteligentes. Tecnologías que permiten más información sobre el consumo de energía, también facilitan que se desarrollen proyectos de energía solar para abastecer conjuntos de hogares y permitan generar ahorros. Cuarto, acá decía 3 ejes. Decía 3 ejes y son 4. ¿Quién aprueba estas cosas? Por no sé qué estoy gritando, eso se escucha muy duro, pero es que no lo puedo creer. 4, decía 3. Modificaremos los subsidios de energía y gas para que los hogares que son beneficiarios de estos subsidios reciban directamente la plata de este beneficio que da el gobierno a través de un solo subsidio energético mensual. Con este esquema, los hogares podrán administrar sus recursos y decidir cómo pagar las facturas. Ujú. Yo puedo tener muy claro qué me están cobrando, pero que yo tenga claro qué me están cobrando no implica que lo que me pagan en los salarios y que el costo de la canasta básica se vaya a acomodar a lo que yo tengo que pagar. Entonces, acceso a servicio confiable y sostenible. 5. Puta, si eran 3 ejes porque van 6, 7, 8. Son 9. Ah, esta gente, ah, ya entendí. Perdón, ignórenme lo que dije. Son 4, ese es el primer eje, que es el empoderamiento de los usuarios, y tiene 3, no, perdón, 4 puntos. Es que no ponen los números donde van, donde son. Entonces, el segundo eje no tiene número, pero es acceso a servicio confiable y sostenible. Solo ve al Twitter de él, está feliz de la dicha. 3x3. Total. Entonces, el segundo eje tiene 2 puntos. Dice, energizaremos el 100% de las cabeceras municipales y llegaremos a 150.000 usuarios rurales con soluciones eficientes. ¿Cuáles? ¿Cuáles, Fico? Dinos cuáles. ¿Cuáles? Con ello lograremos que el 98,5% de la cobertura del servicio se realice. Punto 6, es decir, punto 2 del eje 2. Implementaremos una estrategia de eficiencia energética con incentivos económicos para la renovación de electrodomésticos, iluminación, aire acondicionado, refrigeración, aislamiento térmico de viviendas. Interesante, bien que lo pongan ahí. Dice, no les alcanzó para un corrector de estilo ni para un editor, sí, parce. Aunque bueno, esto siquiera pusieron un programa, Betancourt ni eso. Eje 3, acceso a servicio confiable y sostenible. Punto 1 del eje 3, es decir, 7 de los 9. Esto está demasiado mal hecho. Revisaremos el esquema tarifario actual para que las eficiencias logradas por las empresas se reflejen efectivamente en las tarifas al usuario final. Amor, la inocencia linda de los niños. Las empresas no te van a dejar revisar eso. Y si lo revisas, pues está bien, pero no te van a dejar corregirlo. Ellos no van a perder plata. Con tantos millones en campaña. Sí, total. 2 del eje 3, o sea, el 8 en total. Ay, qué pasó, perrito lloró. Hay alguien llorando. Fortaleceremos las acciones contra el robo de energía para que las pérdidas de energía no se conviertan en alzas de la tarifa que pagan todos los usuarios. Fortaleceremos las acciones contra el robo de energía. Sí, ¿cómo? Porque mira, Fico, te explico una cosa. Hay mucha gente que roba energía porque, pues,
no tiene problema con hacer algo ilegal, pero hay mucha gente que roba energía porque no tiene cómo pagar esas tarifas. Entonces, cuando tú dices fortaleceremos las acciones contra el robo de energía, te refieres a que vas a judicializar y a perseguir a quienes se conectan ilegalmente porque no tienen cómo pagar la tarifa o porque vas a buscar a esas personas que se conectan ilegalmente por no tener con qué pagar la tarifa y les vas a subsidiar el servicio, ¿ok? Hay que ser claros en eso. Entonces, me parece que es un poco fuerte el programa. Hola, Cris, ¿cómo estás? Punto 3 del eje 3, es decir, el 9 en total. Promoveremos la construcción de proyectos de generación de energía a nivel regional para reducir los precios de transporte de esta. Mm, bueno, útil, pero complejo, difícil, distinta la operación en cada región, distinta la forma de transporte en cada región y para quienes no estuvieron en los dos anteriores puntos de la lectura de este programa, él hablaba de construir hasta las vías 5G, por lo que pues eso también ayudaría a reducir ese transporte, los costos de ese transporte, perdón. Entonces, creo que esa generación de energía a nivel regional es poco viable e innecesaria si se hace de verdad lo que dijo de las vías que iba a hacer. C.S. Bernal dice, punto 9, compararemos un satélite geoestacional inteligente para motivar las redes de energía y perseguir a los corruptos. Estamos en conversaciones con Elon Musk. Para los que recién van llegando a la pregunta del día. Ay, mi moderador es lo máximo. Bueno, acá ya vamos a un poco más de la mitad del programa. Empieza a hablar de los hidrocarburos. Dice, el gas más caro es el que no se tiene. No ampliar el servicio de gas es condenar a los sectores más vulnerables a la pobreza. Por eso, Colombia debe continuar apostándole a la industria de hidrocarburos. Miren lo que, si ven, debe continuar apostándole. No, no necesariamente. Hay muchas otras formas de generar esa energía que se requiere. Dentro del marco de transición energética que Colombia y el mundo han emprendido para afrontar el gran reto del cambio climático, en Colombia hay más de 2 millones de hogares que podrían tener servicio de gas combustible y hoy no lo tienen. Adicionalmente, hay 1,6 millones de hogares que cocinan con leña, comprometiendo su salud y el ambiente. Sí, gravísimo. No creo que tenga posibilidad de ganar. ¡Oh! ¡Qué triste! Sí. No creo que había gas natural. Entonces habla de que el gas es un elemento fundamental, menciona pues, sigue con la justificación para las refinerías, la infraestructura, el transporte de los hidrocarburos, dice que Colombia no puede perder la autosuficiencia de producción en petróleo. Mm. Adicionalmente, el sector de petrolero aporta entre el 12% o el 15%, entre el 12 y el 15% de los ingresos corrientes de la nación, es decir, un 3,3% del PIB, eso no es nada si se compara con otros sectores o con el potencial que tienen otros sectores que sí están contemplados en el programa de Petro. Frente a los recursos de la mano de las regiones, agilizaremos la ejecución responsable de los recursos y regalías. Y con esa inversión llevaremos a desarrollo a las comunidades para lograr esto proponemos. Plata es plata, plata es plata, papi. Lo que habla del gas natural en ese punto. Sí, sí, yo lo leí, no entendí ese comentario. Bueno, primero, llegar a 1 millón de nuevos usuarios de gas combustible en las zonas urbanas y rurales, así como en el sector comercial, perdón, e industrial. Segundo, convertir el sector petrolero en el motor de la transición energética. Eso no es como contradictorio. Eso a mí me suena tan contradictorio. Es como, eso no tiene sentido. El enemigo es el cambio climático. Bueno, pues es que y el sector petrolero es el que genera en parte ese gran cambio climático. El carbono, no el petróleo. Ah, vea. Por eso promoveremos el desarrollo de una nueva industria de hidrocarburos, aquella que va de la mano de la gestión y compensación de carbono en sus operaciones. No me mientas, no me mientas. México, claro que el petróleo tiene que ver con el cambio climático, o sea, eso es una cosa lógica. ¿Por qué están diciendo que no?
Punto 3. Asegurar la correcta implementación y la transparencia de los proyectos piloto de investigación integral de yacimiento, ese es yacimiento porque está con Y mayúscula, de yacimientos no convencionales y a partir de resultados avanzar en la etapa de evaluación. Cuarto, impulsar la construcción de infraestructura de transporte de gas y petróleo con tarifas competitivas que permitan aumentar la capacidad y la confiabilidad del sector. Esto incluye la terminal de regasificación del Pacífico para conectar el mercado nacional con Asia-Pacífico. Quinto, el hidrógeno es el combustible del futuro, por lo tanto, promoveremos la producción de hidrógeno verde, azul y gris para aprovechar nuestras ventajas competitivas y ser líderes en la materia en América Latina. Sexto, impulsaremos la producción de proyectos de geotermia, hidrógeno y de compensación de emisión de las operaciones del sector a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Hablando de fracking. Eh, pero es que igual, o sea, cualquier método de extracción de petróleo, vamos a buscar qué es esto de hidrógeno verde. Cualquier método de extracción de hidrocarburos es contaminante. Puede que uno sea en menor medida que el otro, pero todos son contaminantes. Y eso es un recurso finito. Bueno, según mm, hidrógeno verde, hagamos de esta duda de una vez. Es básicamente la luz solar. Es de la, muchos de la materia. Están más ligero el universo. Sí, están hablando del sol. Porque no dice energía solar y ya. Hay otras formas, pero bueno. Punto 6. Impulsaremos la promoción de proyectos de geotermia, de hidrógeno y compensación de emisión de las operaciones del sector a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Dice Leoción, hidrógeno azul, aquel que se obtiene también a partir de combustibles fósiles, pero sin liberación de dióxido de carbono. Hidrógeno verde, aquel que se obtiene de fuentes no convencionales de energía renovable como la biomasa, la energía eólica, solar y el carbón geotérmico, entre otros. Gracias por el dato. 7. Mantendremos la integración del país a las organizaciones y agencias internacionales en materia energética. El mercado petrolero y energético es internacional y debemos estar integrados a los principales ámbitos de decisión en materia de energías. Sí, el problema es que estamos integrados en condición de obediencia, no en condición de toma de decisiones. Ese es el problema, Federico. 7.2. Política social para la reducción de la pobreza. Justo. Y el gris es el mismo azul, pero sin captura. Ahí está metiendo mano a la termovalorización. Listo. Ustedes son los mejores seguidores del mundo. 7.2. Política social. Bueno, dicen, Colombia es un país con enormes desigualdades, es el tercer país más desigual de América Latina, el primero entre los de la OCDE, más de 21 millones de personas viven en la pobreza y cuántas de esas viven en la pobreza extrema. Recuerden que hay varias líneas de pobreza. 7.4 millones de ellos en pobreza extrema. Ah, bueno, lo menciono acá. Y por cada pobre en una zona urbana tenemos 3 pobres en zona rural. Esto ya lo habían dicho en la parte superior del programa. Es un dato importante a tener en un programa de gobierno. El desempleo se concentra de forma grave en los jóvenes y las mujeres. Con la desigualdad de género en aumento, pues los hogares con jefatura femenina son más pobres. A esto se suma un modelo de desarrollo centralista que hace que las oportunidades estén concentradas en Bogotá y 5 departamentos. El resto del país no accede de forma igualitaria a la oferta estatal de servicios ni a los beneficios del Estado. Como hemos reiterado, la reducción de la pobreza, para la reducción de la pobreza no hay mejor política social que la generación de empleo, el cual mejora el ingreso de los hogares. Is it though?
Hay otras formas, hay muchas otras formas. Ambos dependen directamente del crecimiento económico, pero junto a estos, las transferencias y programas sociales de apoyo, especialmente cuando están bien focalizados, mejoran la demanda de los hogares y poblaciones vulnerables y contribuyen a mitigar la pobreza y la desigualdad. Esto porque redistribuyen parte de la riqueza del país que el Estado obtiene en los impuestos hacia quienes no cuentan con los recursos mínimos para sostener a sus familias. Por esto, hoy el principal reto del país es el cierre de las brechas sociales. Dicen entonces que en concreto para cerrar estas brechas proponen, primero, integraremos y ampliaremos la red de protección asistencial social para llegar con transferencias monetarias a 5 millones de hogares pobres. Eso es muy poquito. A través de una única estrategia estatal focalizada con el CISBEN, sustituyendo progresivamente el esquema de estratificación complejo, especialmente, sí, demasiado complejo, especialmente por las problemáticas que representa el censo y la estratificación vía CISBEN. O sea, hay mucha gente que no tiene las condiciones y se queda por fuera simplemente por el puntaje que el CISBEN les dé. Segundo, garantizaremos las 3 comidas diarias a las familias más pobres con Colombia sin hambre. Yo sé que ese es el nombre del programa, pero no lo pongan en comillas. Una estrategia de alianzas público-privadas, nuevo seguidor. Hey, Johnny. Público-privadas que nos permitirá aprovechar los 10 millones de toneladas de alimentos que perdemos anualmente para mejorar la vida de las familias. Interesante esa propuesta. El desperdicio de alimentos es una problemática grave a nivel mundial. Muy difícil de sanear, pero que sí hay varios alimentos que antes de ser desperdiciados pueden transferirse a personas que lo necesiten, solo que requiere de una infraestructura bastante compleja, pero es una buena propuesta. Tercero, mantendremos familias en acción. Colombia Mayor, jóvenes en acción, ingreso solidario y la devolución del IVA, asegurando que todos quienes lo requieran lo reciban. No sé, no lo sé, Rick. Cuarto, pondremos en marcha un programa de recuperación de las capacidades laborales de las madres trabajadoras que fueron las principales afectadas por las cuarentenas indiscriminadas en la pandemia. Cuarentenas indiscriminadas, marica, era una pandemia. Nos enfocaremos en los sectores de mayor demanda laboral y con mejores salarios para que inserten nuevamente de forma plena la fuerza laboral del país. ¿En qué parte del programa de Kiko habla de la Virgen de Chiquinquira? Todavía no hemos llegado, llegaste a tiempo, tranquilo. Mijo, primer Dios, segundo Dios, tercero Dios. Leo Sion, asegurando que todos los que necesiten lo reciban. Sí, total. Mis amigos necesitan muchas cosas. Bueno, quinto, crearemos un gran sistema de cuidado de las niñas y niños, personas con discapacidad y adultos mayores que lo requieran en los hogares, fortaleciendo y ampliando los modelos y buenas prácticas de buen comienzo y de cero a siempre, y promoviendo la formación y vinculación de cuidadores y cuidadoras. Esto de la vinculación me parece importante que lo mencionen. Toda esa gente no debe estar en contratos de prestaciones de servicios, pero también estás hablando de contratos por horas, entonces no te entiendo, Federico. 6. Conformaremos un sistema integral de protección a la vejez para 3,5 millones de adultos mayores de 65 años que hoy no tienen pensión y les garantizaremos un ingreso mínimo vitalicio. ¿Cómo? Eso suena muy, 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 muy bonito. Vamos a ver qué dice. Que nos permita eliminar la pobreza de los adultos mayores. Incluye Viñeta 1. Mejorar programas de Colombia Mayor y beneficios económicos para articularlos con el sistema pensional y focalizar los subsidios en la población que verdaderamente lo necesita. Segunda viñeta, impulso al programa de entrenamiento y emprendimiento para la generación autónoma de ingresos de aquellos adultos mayores que lo deseen. Tercera viñeta, programas de recreación, deporte, arte y cultura para adultos mayores para brindar alternativas de uso del tiempo libre y la integración de sus comunidades. Esto no está en el programa de Petro. Importante que se mencione porque ellos también requieren de esos tipos de programas, no solamente de subsidios económicos. Última viñeta, atención en salud mental para el adulto mayor y acceso a los servicios en los territorios a través del sistema de salud. Muy importante. Fruto del mayor crecimiento económico, la generación de empleo y de una política social con acciones de protección social activas, esperamos llevar la pobreza a los niveles de pandemia y retomar la senda de educación para lograr las siguientes metas. Reducción de la pobreza monetaria. Acá habla de una cifra que ya le leí, pero no entendí esa parte de...
Llevar la pobreza a niveles prepandemia. No, Nea, no, es que esos siguen siendo niveles que son inaceptables. No es volver a como estábamos antes de la pandemia, es estar mejor que antes de la pandemia, eso no tiene sentido. Bueno, 7.2.1, promoción del empleo y el emprendimiento. Voy a terminar con esta parte, interactuamos un rato y creo que ya... Ah, no, mentiras, hoy podemos seguir un ratico más largo si ustedes se quedan. 7.2.1, promoción del empleo y el emprendimiento. Colombia requiere una rápida normalización de las actividades productivas y atacar los fundamentos estructurales del desempleo. Se necesita estimular la contratación formal para dignificar las condiciones laborales del 60% de los trabajadores colombianos y mejorar la productividad de las empresas. Es que esto es muy contradictorio. Además de crear nuevos emprendimientos, la creación de empresas es la base de la economía y empleo. No, realmente no. No son las empresas, no son los empleadores, son los empleados. El único factor que permite reducir la pobreza de manera permanente y sostenible es la creación de empleo, la cual solo es posible como el resultado de un mayor crecimiento económico y una institucionalidad que favorezca la creación de empresas y el logro de las políticas de empleo. En ese sentido proponemos, vamos a ver con qué salen, porque pues más reducción de impuestos, eh, menos beneficios a la hora de contratar para que puedan contratar más gente. Entonces dice, impulsar una reforma laboral que aumente la contratación formal. Primero, una tasa progresiva de pago de salud iniciando con 0% para ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos. Importante. Trabajo por horas sisas. ¿Estás de acuerdo? Es volver a lo mismo de antes. Segundo, esquemas de contratación adecuados a las características laborales de cada sector. La participación de la mujer en el mercado laboral y los nuevos hábitos de vida. El Código Sustantivo del Trabajo data de 1950. Oh my God. Y no refleja la estructura actual del mercado laboral colombiano. Tercero, financiación alternativa a los aportes parafiscales para reducir los costos laborales no salariales. Ejemplo, el pago obligatorio de cajas de compensación. Estos inhiben la formalización laboral al contabilizar más de un 65% del monto que deben pagar un empleador para contratar a un empleado con salario mínimo. Ahí está. Está diciendo en otras palabras que dije que no quería que dije. Una política activa de empleo que se respalde en los avances tecnológicos y que promueva la participación de las madres trabajadoras, deteriorados por las cuarentenas, en el mercado laboral. Primero, retorno pleno a la educación presencial, así como apertura definitiva de las instituciones de educación en aras de reducir los números de mujeres inactivas y por ende permitir que esta población se inserte nuevamente a la fuerza laboral del país. Segundo, mejorar la empleabilidad de los jóvenes, principalmente bachilleres, en condiciones de vulnerabilidad. Empleabilidad de los jóvenes, pero ya graduados, ¿cierto? Sí, bachilleres ok. Tercero, triplicar cobertura en jóvenes de acción. Pasaremos a 1.200.000 beneficiarios. Hoy alcanza los 400.000, más del doble. Pretende cubrir. Interesante. Piñetas, se incluirán los jóvenes que no están ni trabajando ni estudiando, los ninis, lo pone en paréntesis. 3,5 millones de jóvenes que representan al 33% del total. Realizaremos un acompañamiento permanente a los jóvenes colombianos con esquema de formación para el trabajo, definición de proyecto de vida, conectividad y enganche global. Empleabilidad de niños y docentes. Ay, sí, total. Ah. No, esto es un tema serio, no me hagan reír. Qué porquería. Integrar a los jóvenes con bajo logro educativo a esquemas de formación laboral focalizadas en sectores de mayor demanda, soporte técnico, comercio electrónico, servicios digitales para el sector agrícola, ciberseguridad, etc. Cuarto, mejorar la calidad de los programas técnicos y tecnológicos para promover un mayor emparejamiento entre dichos programas y los requerimientos laborales del sector real y financiero del país. Global se refiere al call center, sí. Total, eso es puro call center. Pura tercerización del trabajo. Y eso lo hablamos también en otra sesión para quienes no estaban. Es decir,
no puede ser que incluso Petro lo contempla en su programa, todo hay que decirlo. O sea, no puede ser posible que lo que quieran ver como el futuro laboral del país sea esa tercerización que hacen las grandes potencias de traerse a todos los centros de atención al cliente a trabajar acá. ¿Por qué? Porque les sale mucho más económico y lo que hacen es que se ahorran todo lo que deberían pagar a un empleado formal en sus países de origen. De origen me refiero al de las empresas. Eso pasa mucho, por ejemplo, en la India. Entonces hay una contratación excesiva en ese tipo de trabajos que no tienen garantías, que no permiten que la gente tenga un buen estilo de vida, que tenga un empleo estable, que pueda proyectarse a futuro, porque son salarios que son mínimos. O sea, no podemos pretender que la mayoría de generación de empleo que se haga en el país sea solamente en los salarios mínimos. Eso es muy triste. Sí, total, eso es una cosa terrible. Bueno, dice, no es posible que jóvenes se gradúen como profesionales técnicos o tecnológicos y no encuentren oportunidades laborales acordes a sus estudios. Dímelo a mí, Fico. Dímelo a mí. Por eso se fortalecerán los análisis y necesidades del sector productivo y los esquemas de enfoque de prácticas laborales, contratos y aprendizajes. Aquí está diciendo básicamente que es culpa mía por estudiar lo que estudié. Quinto, mantener y fortalecer políticas actuales que estén bien encaminadas, tales como el enfoque de género con criterio regional para estimular el empleo juvenil en el programa de apoyo al empleo formal. Es primera vez que menciona el enfoque de género. Esto es muy importante para mí. Ustedes saben que yo soy feminista y a diferencia del programa de Gustavo Petro, que se menciona de una manera transversal, así debería llevarse el enfoque de género de una manera transversal, es decir, que atraviese todo el programa, no solamente unas partes, en este caso las del empleo. Primera vez que participa en el chat, Catalina Duque. Viva Rodolfo. Hola, Catalina. Listo. 6. Nuestra política de emprendimiento será integral y multisectorial. Vamos a desarrollar una llave virtuosa con los sectores encargados de la infraestructura, el comercio, la tecnología y la educación y la banca. Mi transporte, mi comercio, mi TIC y mi hacienda. Miren, esto es otro problema. Él hablaba, esto es otro reflate, de hecho, vamos a agregarlo de una vez. Él habla de un estado austero. El problema es que ese estado austero se vuelve una posibilidad de la expansión de lo privado, por lo cual va a haber una menor inversión en lo social seguramente. O sea, es muy difícil llegar como a ese equilibrio. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué vengo a mencionar esta parte del Estado austero? En las anteriores lecturas veíamos que él hablaba de cerrar estos ministerios, porque decía que la necesidad es centralizar todo eso para reducir pues la empleabilidad y el gasto estatal. Pero acá vuelve y los menciona como un apoyo para los programas que tiene pendientes. Entonces, él se ha contradecido durante el programa en lo mismo, porque desde el inicio nos dijo, voy a cerrar estos ministerios que no sirven para nada, en lo cual yo difiero porque hay muchos ministerios que sí hacen bien su trabajo y que son muy necesarios, como el de salud, por ejemplo, pues que tiene sus fallas, obviamente, sus críticas y sus cosas por mejorar, pero que es muy necesario. O sea, ese ministerio le soluciona la vida a más de una persona. Entonces, complejo que diga que los va a eliminar y luego abajo diga que se va a apoyar en ellos. Dice, el austero lo vienen proponiendo desde Uribe, Santos y Duque. Ajá, y no, no han hecho nada. Y si lo lograran, tiene muchos problemas y muchos peros que yo le pondría. Dice, seremos el gobierno del microcrédito orientado al emprendedor para que se no tenga que depender más del gota a gota. Nuevo seguidor. Hola, bienvenido. Bueno, dice, diseñaremos modelos de scoring para emprendedores acompañados de capacitación tanto a emprendimientos como a entidades financieras para instrumentos de financiación como líneas de crédito, leasing, etc. 8. Apoyaremos la creación de 10.000 nuevas empresas a través del Fondo Emprender y los Centros de Desarrollo Empresarial del SENA, los cuales generan más de 800.000 empleos en el coatrenio. Directos e indirectos. Aquí volvemos a lo mismo. Él habla mucho de la formalización del trabajo, de campañas para que haya contratación formal, pero aquí habla de contratación indirecta. No funciona así, Fico. O sea,
o lo uno o lo otro. Él se contradice mucho en el programa con las cosas que propone. Uso nuevo seguidor dice, autoridad para ellos es eliminar entidades, pero para fomentar despidos y crean puestos de confianza y salarios tremendos para sus amigos. Total, total. Santi, ¿qué te perdiste? Dime, yo te hago el resumen. Bancoltex y sus enredadores y sus tasas de interés impagables y sus deudas eternas que llegan hasta la tumba, eso es muy complicado. Definiciones tributarios para nuevas empresas. Habla de subsidios y de créditos y leasing para esas nuevas empresas, pero lo va a hacer a través de un scoring, es decir, lo que él pretende es como darle una calificación a las empresas, dependiendo de si las empresas que se van a crear están acordes o no con sus programas, con lo que él considera que es el futuro en el país en materia económica, entonces van a recibir más puntaje para poder acceder más fácil a esos créditos que planean dar. Dice 8, daremos especial énfasis a los emprendimientos rurales de la mano del SENA y la Agencia de Desarrollo Rural. ¡Ah! Desarrollo Rural. Esto ya estaba en el programa de Petro. Se tendrán en cuenta las iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, acceso a mercados, tecnologías y cadenas productivas. 10. Los emprendimientos de subsistencia e inclusión los vamos a apoyar e impulsar. Nos centraremos en desarrollar sus capacidades productivas a través de asistencias técnicas, mentorías, incluyendo apoyo técnico para trámites y requisitos de producto y funcionamiento de acuerdo con el contexto regional. Bueno, impulsaremos que todos los colombianos adultos, con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables, tengan al menos un producto bancario. ¿Qué? ¿Por qué? Y los que lo requieran tengan acceso al crédito para el capital de trabajo e inversiones diferente al gota a gota. No, Nea, no, 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 no. No, no, no. ¿Por qué no fomentar el cooperativismo? ¿Por qué no fomentar las cooperativas? ¿Por qué vas a fortalecer un sector bancario que lo único que hace es desangrar el bolsillo de los colombianos? ¿Cómo que un producto bancario? ¿Para qué? Una persona de la tercera edad a veces no necesita eso, necesita otras cosas. Esa no es, o sea, ¿para qué? Dios, dame paciencia. Ganas de rear a la gente con la banca. Cierto que sí, ha mencionado la banca como 80 veces en el programa. La banca, la banca, la banca. Mi amor, va a montar un banco. Va a montar un banco, mi vida. Diga. Piñeta, impulsaremos el primer acceso de crédito a las MIPIMES a través de, es decir, las microempresas, a través de alianzas público-privadas con garantías subsidiadas del Fondo Nacional de Garantías. Porque ese punto, sí, porque ese es punto, total, total, todo el programa tiene escrito Sarmiento Angulo por todo lado. Ay, perdón, me distraje, es que me da mucha rabia. Público-privadas con garantías subsidiadas del Fondo Nacional de Garantía, listo. Acá habla de las metas, estas metas ya estaban en los cuadros que vimos en la primera lectura, en la parte 1 de la lectura de FICO. Dice, 7.2.2, la reforma a la salud que Colombia necesita. Oh my God. Gente, respiren conmigo. Vamos a llenarnos de paciencia. Voy a leer esta parte calmada. No me voy a alterar. Bancolombia le escribe parte del programa. Sí, total. Bancolombia no, más que todo el grupo Aval. Más que todo el grupo Aval. Voy a respirar. Dice, uno de los grandes retos que tenemos como país es eliminar la pobreza de los adultos mayores, la cual se ubica por encima del 25% hoy. La proporción colombiana que logra pensionarse es muy baja en Colpensiones, solo el 10%. En los fondos de pensiones, solo 25%. Si se suscriben otras dos personas antes de que termine la transmisión, les doy un regalo. Bueno, perdón, un lapsus ahí. De un total de 6 millones de adultos mayores de 60 años, solo 1,7 millones, es decir, el 28%, tiene una pensión de al menos un salario mínimo. Y solo 1,2% millones, 20% adicionales sin pensión, reciben un subsidio de Colombia Mayor, el cual es inferior a la línea de la pobreza extrema. 80.000 pesos mensuales. Qué grosería. Así las cosas, 4.3 millones de adultos mayores no reciben pensión y de estos, cerca de 3 millones no reciben ni siquiera el subsidio a Colombia Mayor.
Pero el problema es mucho más complejo. Debido al envejecimiento de la población y un mal diseño de los subsidios de pensiones públicas, nos estamos gastando mucha plata. Ah, yo sabía que aquí venía. 44 billones, incluidos los regímenes especiales, para muy pocos pensionados, quienes son en su mayoría personas de altos ingresos. En síntesis, el sistema requiere mejorar su cobertura, equidad y sostenibilidad. Debido a esto proponemos. Pero cuando les dicen que van a bajar las pensiones de los congresistas, todos los salarios, ay, sí, no. Letra Arial 2, expandir la base del 4 por mil. 1. Proteger el ahorro de 18 millones de colombianos, fruto de su trabajo y esfuerzo de muchos años, su colchón para la vejez frente a las intenciones de nacionalizarlo y gastarlo en politiquería. ¡Oh, my God! El que toca mano toca cara, le está tirando a Petro. Venga, porque estamos hablando de pensiones y empezó el título, decía, la reforma que la salud de Colombia necesita. No hagan eso. O sea, si usted va a hablar de pensiones, hable de pensiones, nada, después empieza a hablar de salud. Pero no hagan eso. Esto está muy mal escrito. Muy, muy mal escrito. Ay, bueno. 2, es que nacionalizarlo y gastarlo en politiquería. Nea, sí, hay que nacionalizarlo. Hacia tu amigo Sarmiento Angulo, no le guste. Porque eso es una manera de tener garantizadas y protegidas las inversiones que tú mismo estás diciendo, que es el ahorro y el fruto de años de trabajo para tener una vejez medio digna. Entonces hay que nacionalizarlo. 2, aumentar el subsidio de Colombia Mayor para brindar a 3 millones de adultos mayores sin pensión una renta vitalicia superior a los 330.000 pesos mensuales. Un asco diseño de programa, sí, total. Le mete de agache una reforma pensional. Ajá. Pero entonces no diga que es una reforma laboral. Ya de arriba dijo que iba a ser una pensional. Siga lo de la pensional ahí. 3. Reducir. Ah, una nueva suscripción. Hola, Andrés Gómez. 4. Ay, pero espere, yo creo que él ya estaba suscrito. No vale si se habían suscrito y se desuscriban para volverse a suscribir. Ay, qué lindo. Amo cuando se suscriben. Ya tu nombre va en la en loop, dame un segundo. Reducir de 25 a 22 años el tiempo de cotización para una pensión para los trabajadores de un salario mínimo. 4, fortalecer con pensiones como un fondo y transformar el esquema de BEPS en un régimen semicontributivo para que, con las devoluciones de salarios y parte de los subsidios bien focalizados, se brinde un nuevo ingreso vitalicio para quienes no alcanzan a jubilarse. Pero cuando Petro lo dice, ahí sí no, ¿cierto? 5, modificar la edad de jubilación, tampoco el régimen de policías. ¿Qué? Ah, no modificar la edad, perdón, es la emoción de la suscripción. No modificar la edad de jubilación, tampoco el régimen de policías, militares y maestros. La sociedad les debe mucho y debe reconocer su papel en el avance hacia una sociedad con orden y oportunidades. De acuerdo. No puedo decir que no. Bueno, gracias por esa salvedad. 7.2.3, salud. Ahora sí. Nuestro sistema de salud, creado con la Ley 100 de 1993, reemplazó el seguro social que solo cubrió un 25% de la población. Entonces, la ley 100 es una maravilla, pues. Hoy brinda protección en salud a más del 98% de la población. ¡No! La mitad de ella subsidiada por el Estado a través de un fondo único que maneja todos los recursos. El sistema garantiza un amplio plan de beneficios igual para todos, sí, y redujo el gasto en el bolsillo de salud de pasar del 4,1% de la canasta familiar en 1989 al 1,71 en 2019. Tenemos lecturas diferentes de lo beneficiosa o lo dañina que pudo ser la ley 100 para el sistema de salud, Federico. Creo que los usuarios e incluso los profesionales de la salud estarían de acuerdo en que esto no es una maravilla, no es la panacea. O sea, no es que haya reemplazado em, el seguro social y que haya mejorado las condiciones de una manera así infinita, no. Sin distribuir lo construido en 30 años, en salud tenemos problemas complejos y haremos cambios profundos para poner al paciente en el centro del sistema, acabar con los trámites innecesarios en la solicitud de citas.
O sea, Federico le está haciendo gaslighting a Colombia. Le está haciendo gaslighting a todo un país. Eso es increíble. Ay, acabar con los trámites innecesarios en la solicitud de citas y con el maltrato de filas y autorizaciones. ¿Cómo así? Proponemos acciones en tres ejes principales para corregir estos problemas y mejorar la atención. Primero, a ver si volvió a hacer lo mismo de los ejes. No tienen los ejes con. Me toca a mí decir el punto de los ejes. Entonces, eje uno. Eje uno, legitimidad y transparencia del sistema. Primero, pondremos en operación una plataforma de interoperabilidad para la historia clínica, trámites virtuales, facturación electrónica y monitoreo y control del sector que cubra un 80% de las transacciones del sector de EPS, IPS y entidades territoriales. Sí, mira, importante, hay que hacerlo, creo que tiene que estar, nuevo seguidor. Hola, Belandia. Pero tengan en cuenta que hay muchas regiones en las que los hospitales son de niveles tan bajos, en los que esto es casi una cosa inviable. Es muy difícil. Es muy difícil que hospitales que no tienen recursos ni siquiera para prestar el servicio tengan los tecnológicos para hacer una sistematización completa de su sistema. Entonces eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué no primero pensar en mejorar esas condiciones de todas las prestadoras de salud y luego mirar cómo hacer para modernizarlas tecnológicamente hablando? Segundo, una plataforma pública. Colombia comprará eficiente en salud para la compra de 80% de medicamentos e insumos junto con el establecimiento de parámetros de desempeño para proteger la utilización de los recursos del sector salud. Tercero, revisar los límites a la integración vertical de acuerdo con las normas establecidas y mejorar la vigilancia y control para garantizar su cumplimiento. Cuarto, establecer un piso tarifario para los gastos en salud, regulando las inversiones mínimas que deben hacer tanto los aseguradores como los prestadores en los diferentes niveles de complejidad, de tal manera que se pueda garantizar un gasto mínimo y máximo para cada nivel de gestión de riesgo. Quinto, impulsaremos nuestra autonomía sanitaria para depender menos de proveedores externos en la fabricación de vacunas y medicamentos. Ay, soñar no cuesta nada. Colombia puede y debe tener una industria farmacéutica de insumos mucho más robusta. Mi amor, no, no. Debería sí, pero no se puede. Y no es ni siquiera porque no quiera o no tenga, bueno, no tenemos los recursos. Y también porque estamos frente a lo que se conoce como oligopolios. O sea, eso no es tan fácil. Vamos a montar una farmacéutica. No. Analíticos a base de papa. Marihuana, baby. Marihuana, la hierba del rey. Segundo eje, calidad y satisfacción con el servicio. Sexto, yo sé que es confuso, entonces segundo eje del programa de reforma a la salud, sexto punto en total, primer punto del eje 2. Lideraremos desde la Nación un esquema de alianzas para la articulación de las prestaciones, los aseguradores y los entes territoriales en el 80% de los territorios, alrededor de metas de servicio y estándares de calidad en la atención de beneficio para todos. El sistema de salud no depende de uno solo de los actores. Segundo, es decir, 7, aceleraremos la implementación de al menos 20 rutas integrales de atención en salud en todos los niveles. En acción conjuntas con las EPS e IPS, en el marco de estas rutas, mejoraremos la congestión del riesgo y la atención ambulatoria hospitalaria. Como resultado de las anteriores acciones, disminuiremos el 20% de la porción de embarazo adolescente. No veo esta correlación, no es clara, o sea, deben. Obviamente, pues, o sea, yo entiendo que se refieren a que va a estar como uno de los puntos que pretenden manejar, pero debe haber una ruta trazada clara de cómo van a disminuir el embarazo adolescente, que según ellos es entre los 10 y 19 años. Una niña de 10 años no es una adolescente, como mierda. Segundo, descongestionaremos en 20% la saturación de los servicios de urgencias en las grandes ciudades. Tercero, disminuiremos en 30% la tasa de mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años. En un 30%, te haces el problema de parte de lo que decía de los programas de gobierno, que todos tienen ese problema y es, no podemos aspirar a hacer lo mínimo, no podemos dejar que los gobernantes o quienes aspiran a gobernarnos los propongan hacer lo mínimo, o sea, disminuir en un 30% la tasa de mortalidad por desnutrición no es suficiente, porque un 30
¿Por qué no haces más? O sea, ¿por qué no pones más? Si es una niña violada total, eso no es una adolescente embarazada por mal uso de anticonceptivos o no, es una niña violada. 8. Impulsar la transparencia para la elección de la IPS por parte de los usuarios, basados en criterios de calidad en la atención, ¡ja! Que sean público, de conocimiento público y estén disponibles para la consulta de todos. ¡Qué risa! 9. Impulsaremos la ley de régimen de carrera sanitaria para garantizar un trabajo digno y bien remunerado a todo personal auxiliar, enfermeros, médicos generales, entre otros. Interesante. 10. Crearemos un fondo público para confinanciar la formación y educación del talento humano en salud. De educación, punto, seguido, minúscula, del talento humano en salud. Muy mal escrito. Hijo de putas total. ¿Dónde estaba el punto seguido? Ah, sí. Medicina, enfermería, psicología, atención prehospitalaria, fisioterapia, nutrición, etcétera. A través de becas, becas con mayúscula, canjeables con mayúscula, por servicios con mayúscula, para estimular la formación del talento humano necesario en ciudades intermedias y pequeñas. Cierre de brechas en acceso y en los resultados de salud. 11. Impulsaremos la remodelación, construcción y dotación y la puesta en operación de por lo menos 10 hospitales y 40 centros ambulatorios integrales en ciudades pequeñas e intermedias utilizando alianzas público-privadas. Brindaremos capacitación a los mismos. 12. Mejoraremos la administración y transparencia de hospitales públicos y entidades públicas a través de nombramientos del 100% de los gerentes por méritos. ¡Ah! ¡Qué risa! 13. Trabajaremos para que los pagos a hospitales se hagan mediante la modalidad de giro directo. Giro directo. Hay hospitales en los que se deben meses, meses, casi año entero de salarios. Giro directo. Talento humano hay, lo que no hay no hay buenos sueldos, sí, es verdad. 14. Caracterizaremos e identificaremos a los aliados con mayor riesgo para inscribirlos en rutas integrales de atención ofrecidas por redes integradas de prestadores. Eso no te lo van a dejar hacer las entidades prestadoras de salud precisamente porque esas personas con mayor riesgo, recuerden que por ejemplo mencionamos la vez anterior la diferencia de lo que pagan UPC adicional de mujeres versus el de hombres, que es la mitad de lo que pagamos las mujeres, y precisamente por ese riesgo que las mismas entidades prestadoras de salud estipulan, no van a dejar que haya como un ingreso o una cobertura mayor a quienes tengan mayores riesgos porque no les conviene, porque es un gasto más alto para ellos. Por eso hay tantas medicinas que son no POS, porque ellos pretenden tener el control de esa evaluación de lo que se entrega a los colombianos en cuestión de medicamentos, de procedimientos, de terapia, de todo, porque mientras menos les cueste, pues mejor para ellos. Entonces eso no es tan fácil como decirlo, sino una trazabilidad y una ruta que me diga cómo es complejo. Dice, la caracterización de la población permitiría identificar no solo las necesidades de salud, sino además los otros determinantes sociales que generan un impacto en las condiciones de salud. 15. Fortaleceremos la telemedicina y la telesalud que permitirán acercar los servicios de calidad a zonas apartadas. Bueno, dos cosas respecto a este punto. Primero, está también el punto de Gustavo Petro. Segundo, no me gusta que esté ni en el programa de él ni en el programa de Federico. ¿Por qué? Porque como los mismos profesionales de la salud se lo van a decir, hay muchos problemas con la telemedicina. Es bien y es cierto que a raíz de la pandemia, la atención de telemedicina pudo mejorar y agilizar algunas cosas, porque hay pacientes que sí se pueden atender de manera virtual. Pero, primero, no todos los pacientes clasifican a una atención virtual porque necesitan la valoración física del profesional de la salud. Segundo, vivimos en un país que ya lo he dicho hasta el cansancio, con una desigualdad en acceso a la tecnología terrible. Entonces, ya no solamente les vamos a dejar por fuera del sistema de salud, sino que también por fuera de un sistema de salud que está ligado completamente al uso de la tecnología. Solucionen primero lo demás, marica, y después miramos cómo hacen esto, pero telemedicina para todos, telemedicina para ti, telemedicina para ti, para ti, para ti. No tienen internet, no tienen computadores, no tienen luz.
cómo van a ingresar a una cita de telemedicina. Muy complejo, es bien un mundo todo raro. O yo soy muy cansona, díganme la verdad. 15. No, 16. Implementaremos una política pública de medicina por georreferenciación, en especial, lo del satélite, en especial para atender y hacer seguimiento a adultos mayores, personas con discapacidad y aquellos con mayores riesgos, ofreciendo soluciones a la medida. Para ello, trabajaremos desde la mano del sector privado, como hicimos en Medellín, bajo un esquema de alianzas que articulen los prestadores, los aseguradores, los entes territoriales y la ciudadanía alrededor de metas de servicio y estándares de calidad en atención. Bueno, yo creo que por ahora vamos a dejar hoy aquí. Llegamos al 7.2.4, es decir, al punto de la vivienda. Quiero leerlos y leerlas antes de irme. ¿Qué piensan ustedes hasta ahora de lo que hemos visto del programa? Recuerden que esta es la tercera parte. Recuerden suscribirse. Esto ayuda a crecer el canal, eso me motiva a seguir haciendo esto que, créanme, requiere de un gran esfuerzo. O sea, no es sentarse y transmitir y ya. Esto tiene un montón de cosas detrás. Síganme, eso también me sirve muchísimo. Ténganle paciencia a los anuncios. Y bueno, antes de irme es eso, agradecerles por conectarse. Quiero saber si alguien más va a responder la pregunta del día. ¿Creen ustedes que Gustavo Petro tiene una posibilidad real de llegar a la presidencia del país, sí o no? ¿Y cómo les parece el programa hasta ahora? Si tienen sugerencias sobre el en vivo, sobre la transmisión, sobre lo que quieren ver. Obviamente esto no va a ser lo único que vaya a hacer en el canal. Tienen muchas cosas, tengo muchas cosas pensadas. Primera vez que participa en el chat, Keral As, bienvenido o bienvenida. Sí la tiene, bueno, chévere, yo creo que también la tiene. Dice el programa que no esperaba nada, nada hecho. El programa del que nada se esperaba, nada está haciendo. Para los que recién van llegando, la pregunta del día. Obvio, dice Cristian, me tengo que poner al día, no he visto los videos anteriores, pero te felicito. A super el canal le pones empeño. Gracias. Sí, me gusta. Y creo que esto es muy importante hacerlo. Estamos a puertas de unas elecciones que pueden ser determinantes, entonces me tomé el trabajo de hacer esto porque hay mucha gente que no le gusta o le da pereza o no tiene tiempo de leer, entonces esto lo pueden escuchar mientras se bañan, mientras van al baño, mientras tienden la cama, mientras lavan ropa, mientras cocinan. Entonces, nada, gracias por conectarse. Pero ya lo dije respecto a la pregunta del día, chi. Está parchado el plan de ver eso en la noche. Te queremos, Sandra, te queremos. Yo también los quiero, de verdad, créanme. Esto me motiva. Ojalá me sigan apoyando, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y, bueno, vamos a hacer primero, antes de irnos, la suscripción de Andrés. Mira todo. A ver. Les presento a Luke para quienes no lo conocen, no lo conocían. Cuando se suscriben, su nombre viene a Luke. Entonces, va. Aquí está, gracias por la suscripción. Y bueno, nada, nos vemos mañana a las 7 de la noche, 7:10 va a tardar. Me demoro siempre a empezar un poquito porque me gusta que haya por lo menos una persona conectada para que no me dejen hablando sola. Recuerden compartir el stream, recuerden compartir el canal, dígale a su compañero uribista, a la gente que pretende votar por Fico. No le o sea, no porque en el canal no queramos a Fico, sino para que escuche el programa, para que sepa por qué va a votar. Compártale esto a los compañeros del trabajo, en el chat de la oficina. Compártale a toda su familia, en el chat de la familia, de la tía uribista. Dígale, vea, a usted que le gusta Fico, y le están leyendo el programa de Fico. Yo le hablo mal por los laditos del programa, pero lo va a escuchar. Entonces, nada, que rompí una parte del tablero. La parte de abajo del tablero, pero no importa, no pasa nada, no pasa nada. Más Sara, no son penas con guerreros allá, James, ¿cierto, Luke? Y bueno, nada, nos vemos mañana. Gracias por todo. Dañina, ay, sí. Yo soy muy dañina. Todos los aspectos, pero bueno. Chao, mil gracias por conectarse. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Puntuales. No me dejen hablando sola. ¿Listo? Nos vemos. Chao.
Hola Juan, yo sé que sí es de esa fecha. Yo hice el gesto que dices porque es muy antiguo.